Hablar ya mismo de la historia de este 25 de mayo. Estamos con Roberto Colimodio, historiador. Roberto, gracias por venir, un placer. No, igualmente para mí, gracias Pablo, gracias Verónica por la invitación. A ver, si uno le tendría que contar a alguien que no vivió en la República Argentina o que conoce poco de nuestra historia, ¿por dónde comenzaría para decirle, bueno, esto pasó el 25 de mayo en nuestro país? Bueno, a mí me gusta decir, bueno, obviamente el primer grito de libertad, Sí, ¿no? está muy bien. Está bien, y es el día que tomamos posesión de nuestra patria. Bien. Escrituramos 6 años después, pero Claro. es el día que empezamos a autogestionarnos. Se tomó la decisión de revolucionar el orden de esa manera, de poner al virrey y empezar a autogestionarte a través de una junta. Que no fue un movimiento espontáneo, ¿no? Obviamente viene con una serie de antecedentes de años anteriores, con el apresamiento del rey Fernando VII por parte de Napoleón, la llegada de la noticia a América, luego el poder que pasa a las juntas de Sevilla, por ejemplo. A medida que iba avanzando Napoleón, España cae, entonces ya no había un gobierno legítimo para las colonias, que recordemos no dependían de España, sino de la corona, en este caso del rey. Entonces es el argumento que usan nuestros patriotas para decir, bueno, si se puede hacer una junta en España, hagamos una junta aquí. Y una sucesión de hechos, ¿no? La llamada Semana de Mayo que termina con la primera Junta de Gobierno. Exacto, sí, empiezan esas reuniones clandestinas en un primer momento, ya con la llegada de Cisneros, donde se reunían en la jabonería de Vieites, en las casas de Porredón, de Nicolás Rodríguez Peña, y ahí empieza, digamos, a pergeniarse el movimiento, ¿no? Pero había dos factores que eran necesarios para que se confluyera. Una, el poder militar que detentaba Cornelio Saavedra, que era el jefe, comandante de patricios de las fuerzas militares, y también contar con el pueblo. Bueno, justamente, ¿el pueblo allí fue protagonista? Fue protagonista, quizás tenemos otra concepción de pueblo, Por de eso hace se lo 210 claro. años, pero sí, digamos, recordemos que era una ciudad chica, ¿no? 40.000 habitantes, no pasábamos del obelisco, o sea, de la 9 de julio, y mirábamos hacia el sur. Y realmente, digamos, ese grupo de vecinos que fueron invitados, que fueron selectamente invitados, ahí el papel de French y Beruti no fue el de repartir escarapelas, si quieren después lo hablamos, pero tenía el papel de invitar. Tenían el papel de invitar y de cosas. Reservarse el derecho de admisión y permanencia. Claro. Ah, mira vos. Exactamente, sí, convencían amistosamente, obviamente, a los que ya se sabía, a los sabidos opositores para que se volvieran a sus casas. Pero realmente se confluye en ese 25 de mayo contando, sí, obviamente, con el pueblo, ¿no? Que obviamente era el más sometido respecto de lo que se llamaba la tiranía española, ¿no? Y además se tomaron decisiones fundamentales, digo, la creación de la Gaceta Mercantil, digo, el primer diario de tirada, digo, no popular tampoco, porque sabemos que era muy diferente la realidad de esa historia de lo que después nos empezaron a contar, ¿no? Sí, realmente, bueno, estaba todo por hacerse. Claro. O sea, no fue solamente una revolución de un cambio de autoridades, sino también una revolución de manera de pensar. O sea, no solamente el libre comercio, la educación, la información. La Gaceta es un órgano oficial de gobierno, y también contar con el resto del país, con todas las provincias. Claro. Recordemos que una de las teorías que se barajó en el Cabildo Abierto era que Buenos Aires era la hermana mayor y que apenas establecido el gobierno se le iba a informar al resto de los cabildos provinciales para que adhiriesen y se formase lo que se llamó después la Junta Grande, ¿no? Con los diputados provinciales. Muy interesante, Roberto, cuando comenzamos esta charla, y dijo, bueno, nació un nuevo país, nació una nación, pero se escrituró 6 años después. Exactamente, sí. Nos pusimos a derecho 6 años después por esos movimientos internos de que, bueno, sigamos bajo, entre paréntesis, la máscara de Fernando VII, adeptos al rey, y por el otro lado estábamos peleando por la independencia a sangre y fuego, ¿no? Eso también son las consecuencias de la revolución, la contrarrevolución, y bueno, después cimentarse en el poder y también zanjar las diferencias de proyecto de país que ya existían en ese momento. Bueno, claro. Y no, pensaba también esto de las contradicciones que había internas también, digo, nada fue tan fácil. No fue nada romántico. Claro. No, o sea, tenemos obviamente desde los primeros debates que se hacen en el Cabildo, bueno, se nota claramente las diferentes líneas, pero siempre hay que destacar que siempre privó el diálogo y que bueno, y que a los opositores que se fueron, digamos, más
más aguerridos, bueno, fueron o desterrados o en algunos casos Roberto, en el caso de los ajusticiados. opositores, como usted menciona, ¿cuál es la idea de país que tenían en ese momento? ¿Qué es lo que querían ellos? No, algunos, por ejemplo, querían mantener obviamente el status quo, son los principales opositores. Muchos de ellos fueron desterrados, se volvieron a España o se cruzaron a Montevideo y otros fueron también ajusticiados. Recordemos a Santiago de Liniers con la contrarrevolución de Córdoba en cabeza de tigre. Y después, bueno, empieza, digamos, los movimientos políticos. Tenemos primer triunvirato, segundo triunvirato, asamblea del año 13, que dura muy poco, la creación del directorio, o sea, Alvear, que dura muy poco en el cargo, y después sí, bueno, nos pusimos los pantalones largos y se decidió llamar al Congreso de Tucumán, ¿no? En el peor momento de la revolución, donde la revolución de Argentina era la única que sobrevivía en América. Bueno, formamos parte del virreinato del Río de la Plata. También estaba el virreinato de Lima. Obviamente el comercio era entre toda Latinoamérica y también los movimientos en Latinoamérica se efectuaron casi simultáneamente. Sí. Se conoció la noticia. Ya había habido un movimiento previo en Bolivia, en Cochabamba y Chuquisaca, también un 25 de mayo, pero de 1809, que fue reprimido a sangre y fuego con ajusticiamiento de los cabecillas. Por eso siempre digo que también hay que destacar que estos patriotas de la Semana de Mayo también se estaban jugando el pellejo o el destierro o la prisión. Y realmente, bueno, se van sucediendo en Latinoamérica. Chile con O'Higgins, los hermanos Carreras también hacen su propia junta de gobierno. Empieza, excepto Lima y excepto Montevideo, que es el bastión realista en el Río de la Plata, que cae en 1814, se van sucediendo los movimientos en lo que ya se llamaba en esa época la Patria Grande, ¿no? Los movimientos americanistas. Y la Revolución de Buenos Aires, te decía, en el peor momento de la Revolución de 1816, era la única que había sobrevivido a esos movimientos del comienzo de la década y que habían sido reconquistados por los realistas o los españoles, ¿no? Yo me quedo con esto de la patria grande, ¿no? Con un origen y un destino en común. Exactamente, sí, la historia era la misma y lo expresa el propio general San Martín, que dice: yo soy de un solo partido, el partido americano, y su visión era americanista. Él quería liberar Chile, liberar Perú para asegurar la libertad de las Provincias Unidas, pero libertar a toda Sudamérica. Pensaba hasta en México. O sea, hay cosas que esa visión de esos grandes hombres mirando a México. Superó. No yendo a México, pero bueno, sí. No, digo, mirando a México. Mirando a México también para que fuera liberado también, que le costó muchísimo la independencia a México. Y bueno, y ya sabemos también, por el otro lado, otro libertador de América, Bolívar, haciéndolo en Venezuela con sus idas y vueltas también, ¿no? Porque la Gran Colombia fue reconquistada, al igual que Chile, entonces, bueno, hubo otras, se demoraron las luchas. Claro, Roberto, y el resto del mundo, digo, vamos a meternos en Europa. ¿Cómo miraba desde Europa el viejo mundo? Es muy buena. ¿Cómo miraba la realidad? Es muy buena tu pregunta, Argentina, Pablo, y latinoamericana, ¿no? Porque la geopolítica, que nos parece un término muy moderno, ya existía también en esa época. Y al principio las revoluciones son miradas con simpatía. Son miradas con simpatías, hay apoyo obviamente de Inglaterra, que por unas cuestiones comerciales, sí, claro. Hay apoyo también de Estados Unidos, quizás por el mismo motivo, y también por empatía, ¿no? Ellos venían también de haberse independizado como colonia, pero ese paradigma va cambiando ya con la caída de Napoleón, con el regreso del absolutismo a los gobiernos monárquicos europeos más duros, la creación de la Santa Alianza. Por eso cuando llegamos a la independencia, Belgrano, que viene desde Europa, que estuvo todo en 1815 en gestión diplomática, tiene una reunión secreta con los diputados de Tucumán el 6 de julio, donde él dice que dio el mejor discurso de su vida y le dijo que ya era tiempo de declarar la independencia porque ya las revoluciones no eran miradas con simpatía, que se habían endurecido las posiciones y que era hora ya de ponernos a derecho y de fundar de una vez por todas las bases para esa nueva nación que pretendía desde muchos años antes, ¿no? Porque siempre fue valga la redundancia, el primer abanderado de la bandera de la independencia, ¿no? Además de la creación del símbolo. Entonces, digamos, todos estos hechos fueron hasta la declaración de la independencia y después otra tarea posterior, que fue mucho más difícil, el reconocimiento.
de la independencia. Por una cosa Lo más difícil. Lo más difícil y que llevó algunos años más de gestiones, pero que bueno, se fue consiguiendo y consolidando a pesar de nuestras diferencias internas, ¿no? Lógico. Porque en el 20 ya era, digamos, una anarquía importante. Ya ahí privaron los intereses personales y localistas y la desunión y en algunos casos el caos, como decía Belgrano, ¿no? Tal cual. No, pensaba siempre la política también atravesada por intereses económicos, ¿no? Siempre. Siempre intereses locales y que lamentablemente eso también no ayudó a terminar más rápido la guerra por la independencia. No nos olvidemos que San Martín tiene que desobedecer para hacer la campaña del Perú, que no recibió el apoyo de Buenos Aires ni de las otras provincias, y que bueno, muchas provincias se levantaron y que fueron autónomas en su momento, hasta existieron algunas repúblicas, hasta que bueno, se logra, digamos, la unión ya varias décadas después. ¿Había un trabajo que tenía más que ver con la intuición o con la estrategia? La estrategia formó parte, obviamente, de todas las campañas militares. O sea, el mayor ejemplo que tenemos es el cruce de los Andes, ¿no? Y también había estrategias políticas, pero hubo demasiados cambios de gobierno, demasiados personalismos, y ese tipo de cosas no ayudaron a cimentar esa unión, ¿no? Yo siempre digo unión porque es algo que es recurrente en la correspondencia de estos hombres. Que pensar en el bienestar general y dejar de lado las ambiciones personales, ¿no? Que existían. Obviamente que existían. Bueno, Bolívar es un claro ejemplo de un líder ambicioso. Y tanto San Martín como Belgrano, muchísimo más moderados y que quizás no querían el poder y a pesar de que lo podían haber ejecutado libremente, ¿no? Belgrano y San Martín fueron los hombres más, en algún momento de sus vidas, fueron los hombres más importantes del país. Bueno, Roberto Colimodio, historiador, que nos está acompañando en esta edición especial, realmente interesante los detalles, cuántos seguiríamos hablando y mucho más para hablar de esta historia tan rica, no solamente de la República Argentina, sino también de toda la región y la relación de Latinoamérica con Europa, que recién lo bien que lo explicaba Roberto Colimodio. ¿Hacemos la primera pausa? Hacemos la primera pausa. Ya volvemos.